Vamos a dar comienzo entonces a la presentación. Como dice la temática, hoy vamos a estar presentando soluciones para prevenir el contagio mediante el conteo de personas. Habremos visto que, bueno, por la problemática actual que ya todos conocemos y tenemos abundancia de información, cada vez información más específica sobre el origen, que no se sabe si es cierto o no, pero la realidad es que hoy en día estamos tomando medidas desde los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, para poder frenar la tasa de contagios que tenemos en cada lugar, ¿no? Y depende de cada, obviamente, municipio, quizás tomar algunas medidas para que sean obligatorias u opcionales. En el caso de una de las medidas obligatorias que se tomó a nivel nacional fue el del distanciamiento social. Esto es básicamente, no hay una norma específica que diga, bueno, tiene que estar a tantos centímetros y si se acerca una persona a otra suena una alarma o algo por el estilo, sino que es una medida conceptual como para decir, bueno, tenemos que tener cuidado de no estar muy cerca de otras personas porque por el hecho de hablar simplemente uno puede, sin darse cuenta, a través de microgotas, terminar contagiando a otra persona. Ya sabemos o habremos escuchado que existen casos de personas que son asintomáticas, otros que eran más comunes, que eran los presintomáticos, que son 14 días de portación, digamos, sin síntomas. Así que en cualquiera de esos casos, obviamente el contagio puede ser de incógnito y esta es una de las medidas más importantes como para evitar que ese tipo de casos, además de la cuarentena, obvio, termine expandiendo, digamos, la propagación del virus. Dentro de estas medidas se tomó como parámetro unos 2 metros, en algunos casos se establece 1,5, en otros 1,8. 2 metros es el máximo de lo que he visto que se considera. Y como consecuencias de esto se limitan algunas cuestiones en establecimientos que sí o sí tienen que estar funcionando hoy en día, como por ejemplo supermercados, farmacias y otros lugares, para evitar el contagio o cumplir por lo menos con este distanciamiento social. Uno de ellos es limitar el factor de ocupación de un establecimiento. Hemos notado que si vamos al súper o en una farmacia, por ejemplo, además de tener que hacer colas con una distancia determinada, que generalmente la marcan en el piso con cintas o algo por el estilo, como para que la gente se guíe, también establecen un factor de ocupación máximo en el establecimiento que será proporcional a la superficie en metros cuadrados. Obviamente, un supermercado que es mucho más chico quizás puede llegar a dejar entrar, no sé, alrededor de 5 o 10 personas, mientras que uno, si es mucho más grande, obviamente va a tener una posibilidad de capacidad mayor. Si bien eso no nos asegura que dentro no pueda llegar a haber un contacto más cercano entre personas, por lo menos evita que pueda llegar a haber una cuestión estadística, eh, mayor concentración en determinadas zonas, obviamente. Debido a esto, si bien tampoco hay un cálculo específico, se estima por las consultas que hemos hecho, que alrededor de entre cada 10 o 20 metros cuadrados se agrega, digamos, una unidad al factor de ocupación. Obviamente eso de nuevo no está normalizado ni hay un protocolo, sino que es una regla tomada con el más o menos metro, pero que es práctica por lo menos para evitar de nuevo la concentración de personas. Y otra consecuencia, como dijimos, es limitar la cercanía, que lo veremos en los interiores de los lugares o quizás en las puertas de algunos establecimientos a través del distanciamiento mediante marcas en una fila generalmente. Luego, bueno, en el libre tránsito dentro del lugar, uno tampoco puede andar con un patabica separando a los que están quizás muy, muy cerca, pero bueno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la herramienta que nos brinda en esta oportunidad DAWA con, con la función de conteo de personas, pero esta vez con inteligencia artificial. Hemos tenido la oportunidad de hacer pruebas y demostraciones con funciones de conteo de personas y la realidad es que si bien
eran funciones de conteo por línea de cruce, ¿sí? Eran cámaras que se ubicaban quizás de manera cenital o de manera oblicua en la entrada. Estas podían llegar a tener una eficiencia mayor al 90%, pero no mayor al 95%. Generalmente tenía alguna tasa de error y esto se debía a que la cantidad de cuentas que hacía, la hacía por detección de movimiento de un objeto. No sé si vieron alguna vez funcionar la analítica del cruce de línea. Bueno, el conteo de personas funcionaba similar, no es que hacía alguna analítica adicional. En el caso del conteo de personas por inteligencia artificial, este funciona gracias al corazón de todas estas cámaras con inteligencia artificial, que es el chip que procesa y que hace el encoding del video. Dentro de ese chip que convierte el video analógico en digital, ya tiene embebido a nivel hardware la posibilidad de detectar figuras humanas o figuras de vehículos. Es lo que hemos visto quizás en otras oportunidades como SMD Plus o protección perimetral, donde además de poder hacer cruces de línea o intrusiones, le agrega la detección de forma humana o detección de forma de vehículo. Al venir ya eso embebido en el chip, DAWA obviamente lo que hace es sacarle el jugo y tratar de darle nuevas posibilidades a esta detección de forma humana. Una de ellas entonces es el conteo de personas de alta eficiencia, en donde vamos a tener una efectividad, una precisión mayores al 99%. Es un margen muy bueno para poder asegurarnos de que el valor es real y poder utilizarlo con este fin, si no, quizás sería muy erróneo. Y bueno, las ventajas que son inherentes a esta tecnología es que el conteo lo vamos a hacer sin contacto, ¿ok? No necesitamos que haya nadie en el lugar parado, es automático e instantáneo. Tampoco tiene que haber nadie operando, digamos, un contador y monitoreando el lugar, sino que lo va a hacer de forma inteligente y de forma automática. Podremos leer o detectar, mejor dicho, varias personas en simultáneo si entran. Es raro que hoy suceda, pero si entran dos quizás al mismo tiempo o tres, las detecta de igual manera, o mismo si están en una misma área, por decirlo de una manera, también puede detectar múltiples personas. Tengo entendido que son hasta 30 que puede detectar en una misma área. También podremos utilizarlo para recopilar la información estadística de estos conteos. Imagínense que esto, en caso de implementarlo, por ejemplo, en un supermercado, no solamente lo podremos utilizar con este fin de, de la detección de la capacidad de ocupación, sino que también eso nos brinda después una herramienta para poder hacer la estadística del flujo de personas que hubo y bueno, obviamente utilizarlo con los fines de marketing para los que en realidad fueron diseñados ese tipo de funciones. Como por ejemplo poder hacer un macheo entre la cantidad de tickets y la cantidad de visitas que hubo en el establecimiento. De esa manera, por ejemplo, y para darles una de las funcionalidades típicas de esta estadística, si nosotros lanzamos alguna campaña de marketing o alguna promoción y leemos, gracias a esta herramienta, que hubo un pico de visitas en una determinada semana, pero no hubo un pico correspondiente a la cantidad de tickets o en la facturación, podemos detectar que el problema en todo el circuito no estuvo quizás en la comercialización, sino luego en la atención o en los precios, etc. Así que esto es otra de las herramientas, digamos, de venta para poder darle un valor agregado a largo plazo a este tipo de instalaciones y no solamente en este contexto en particular. Por último, y muy importante, como solamente cuenta formas humanas para el conteo de personas, vamos a filtrar todos los falsos conteos que sean por objetos. Cuando una persona quizás entra con una valija o bolsas, podría llegar a pasar en el conteo por cruce de línea que lo tome como un objeto más. En este caso eso no sucede. Y por último, los modelos de cámaras que vamos a ver, hay uno en particular que, al igual que la cámara de la solución de medición de temperatura corporal, tiene integrada una sirena y una luz blanca de modo disuasivo. Es una que habíamos presentado también para vigilancia activa. Eh,
Eso, y al ser una cámara IP y al tener la posibilidad de conectarse a través de un BIF y al tener interfaces de audio y de alarma, convierten a la cámara en un sistema que es autónomo para poder llevar a cabo esta función. Obviamente, podemos optar por utilizar la cámara sola o bien integrarla en algún sistema existente de video que puede ser o no de la marca de Dahua, y obviamente también poder integrar el disparo del evento a través de, del ONBIF, si utilizamos la entrada de alarma, o directamente el evento de la alarma de máximo de personas en caso de que la plataforma sea de Dahua. Y de esa manera poder disparar un pop-up en el monitor del operador o encender una luz, una luz roja, en caso de que se haya superado la capacidad de ocupación, eh, o cualquier otro medio de alerta, digamos, para poder detectar eso. Vamos a ver que entonces, después les mostraré, obviamente, vamos a hacer una parte práctica en la que nos vamos a meter en el menú de la cámara, les voy a mostrar un videito también de cómo opera, porque, bueno, acá muchas personas para contar no tenemos, pero sí tenemos grabado un video y vamos a ver el menú de configuración. La idea es que podemos disparar entonces una alerta por un máximo de capacidad de ocupación alcanzado en caso de que la cámara esté contando personas en un acceso, ¿sí? Cuenta el flujo de personas que entran y que salen, hace la diferencia entre las que entraron y las que salieron, y si esa diferencia obviamente es positiva y nos da un mayor a un número que nosotros establecemos, nos puede disparar una alerta. Y en el caso de que la misma cámara la estemos utilizando ahora bien en un lugar que es mucho más acotado, supónganse una sala de espera, podremos detectar en toda la escena cuántas personas hay y en base a eso disparar una alerta si un número se supera. Vamos a ver algunos casos de uso. Bueno, primero vamos a ver las cámaras que hoy en día contamos con entrega inmediata y tienen esta función. Esta es la que yo les comentaba que tiene la función, entre comillas, vigilancia activa. ¿Por qué? Porque tiene el speaker, o sea, el parlante integrado y la luz LED que se dispara solamente, no es que es para iluminar, sino que se dispara solamente a modo disuasivo en caso de dispararse una alerta. Es una cámara de 5 megapíxeles, eh, que es Starlight, o sea que ve muy bien en bajas condiciones de luz. Dijimos que tienen interfaces de entrada y salida de audio y de alarma, lo que nos permite además conectarles micrófonos, parlantes, si bien ya tiene micrófono integrado también la cámara. En las entradas y salidas de alarma podremos conectarle de repente sensores de barrera o un botón de pánico para comunicar algunos de esos eventos a nuestro sistema de video. También dispone de WDR real, para poder ajustar el tema de los contraluces. Como estas cámaras es muy probable que estén utilizándose en accesos, es muy importante que podamos ajustar este tema de los contraluces porque pueden llegar a hacer que no se observe bien la imagen. De nuevo, es importante destacar que no vamos a estar utilizándola como una cámara de observación o de vigilancia, sino que al tener una analítica muy específica va a ser utilizada con el fin del conteo, ¿ok? En función de la escena, obviamente, y de cómo la configuremos, si además nos va a brindar información del lugar gracias a la escena o al ángulo que tiene, o si solamente quedará mirando el piso y contando las personas que pasan hacia un lado y hacia el otro. Pero bueno, eso dependerá mucho de la naturaleza del lugar a implementarlo. Estos modelos que vamos a ver tienen lente fijo, ¿sí? Que es de 3,6 con un ángulo bastante amplio, lo que nos da una buena posibilidad de instalación. Ya con que lo instalemos desde 2 metros hacia arriba vamos a tener un área de cobertura importante y podemos alejarnos bastante, quizás hasta unos 8 metros. Hasta esa distancia lo hemos probado, que detecta aún así a esa distancia el rostro, digamos, o la forma de la cabeza o de los hombros de la persona para poder, ¿cómo se dice? Detectarla y contarla. Y por último, que es lo más importante, tiene las funciones de IBS, que son las básicas de cruce de línea, de intrusión,
y le agrega también la de conteo de personas en área cerrada y por cruce de línea, pero esta vez con detección de forma humana. La última versión de firmware también agrega en esta la posibilidad de crear varias áreas de conteo de personas. Supónganse que en un supermercado la instalamos mirando una cola de costado, o sea, en perpendicular a la cola, cosa que vemos el lado lateral, o la 100 de las personas que están haciendo la cola, y nos permite crear varias áreas de medición, que pueden ser hasta 4 en una misma escena, y en cada una de estas áreas vamos a poder hacer un conteo independiente. Vamos a poder hacer un conteo y además de poder hacer el conteo de la cantidad de personas que tienen cada una de estas áreas, que puede ser una para cada cola o bien una en cada pedazo de la cola para saber que no están aproximándose. Eh, También vamos a poder contar la cantidad de tiempo que estuvo esa persona en esa área. De esa manera también vamos a poder, por un lado, saber si una persona estuvo mucho más tiempo del que debía y disparar un evento en base a eso. Obviamente el tiempo se lo establecemos nosotros. Y también podemos hacer, como dijimos antes, y con un fin, digamos, comercial, una estadística del tiempo que tarda una persona en ser atendida en una determinada cola. Que eso es una analítica quizás un valor agregado a nivel marketing. Esta es otra cámara que también es de la misma línea de cámaras IP, que son de la familia Pro, con inteligencia artificial. En todo lo que es cámaras IP de agua tenemos las Pro, las Ultra y las Lite, tanto comunes como las Pro, las Ultra y las Lite con inteligencia artificial. Estas son de la línea Pro, que sería una gama media, pero con las funciones de inteligencia artificial embebidas. Esta en particular no tiene, como dijimos antes, la luz y el parlante a modo disuasivo, o sea que no vamos a poder disparar con algo que ya está integrado en la cámara, sino que tendríamos que agregar quizás una baliza o un parlantito en la salida de audio para poder disparar el evento. Esta es una cámara que tiene un sensor de 4 megapíxeles Starlight también, o sea que ve muy bien en bajas condiciones de luz. Y es de una familia que tiene un WDR mucho más poderoso y la iluminación no es infrarroja, sino que solo tiene luz LED. ¿Okay? Esta es de la familia de Full Color. La hemos presentado quizás en otra alternativa, como la alternativa IP de la familia Full Color. Significa que siempre va a haber el color hasta de noche. Y este modelo en particular tiene una función de captura de rostros, que por acá lo dice en uno de los últimos cuadros. La captura de rostros nos permite detectar rostros en la escena, además de hacer el conteo de personas. Y cuando detecta el rostro, no solamente almacena la fotocarnet del rostro, sino que además le captura metadatos de ese rostro, como pueden ser si usa o no lentes, si usa o no barba, una edad aproximada en 5 grupos etarios y también el género de la persona. Esta información nos puede servir, por ejemplo, o para buscar a una persona en particular por alguno de estos rasgos, o bien para hacer una estadística de tránsito, de flujo de personas por género o por edad, en una determinada fecha o en un determinado horario o en un determinado lugar quizás. Esos son los que tenemos para disponibilidad inmediata. Después vamos a ver en la página de DAWA que obviamente la familia es un poco más extensa, pero bueno, al ser familias relativamente nuevas, todavía no contamos stock de todos los modelos. Algunos casos de uso típico, mencionamos mucho recién el tema de los supermercados. Este tipo de escena, como tal cual estamos observando en la imagen, sería un caso óptimo para poder medir la cantidad de personas que hay en una de las determinadas colas, o quizás también instalándola de forma cenital, si estamos a una altura suficiente. Vamos a poder hacer una especie de recuadro en la escena, agarrando solamente a cada una de las colas que están delimitadas con los separadores, y de esa manera saber qué cantidad de personas hay adentro, o como dijimos antes, segmentarlo y poder determinar si hay dos personas que están lo suficientemente cerca como para dar un aviso. Otros casos de uso típicos serían salas de esperas, tanto de clínicas, hospitales o farmacias, que hoy en día bueno, están operando. Vamos a estar enfocándonos en los casos de uso de lugares que hoy en día estén operando, ¿no es cierto? Como para poder ofrecerlo.
Son lugares que obviamente, si bien por sentido común la gente tiende a acatar, digamos, estas políticas y poder eh, tomar las medidas de distanciamiento. De cualquier manera, a través de estas herramientas, nosotros además vamos a poder dar un aviso como que eh, están siendo vigilados, digamos, entre comillas, y de manera disuasiva le podremos dar aviso de que están muy juntos, ¿no es cierto? En el caso de los cajeros también, bueno, en estos últimos días hubo un despelote bárbaro con el tema de las colas que se hicieron en los cajeros. Imagínense que de esa manera, no te digo que lo vas a evitar, porque no va a haber nadie que vaya directo a separarlos. De nuevo, a modo disuasivo, la gente ya al verse detectada de que están todos amontonados, va a tomar la iniciativa, digamos, de poder eh, acoplarse a esta medida. Algo que no comenté, pero que es muy importante, en el modelo de cámara que tiene el parlante integrado, nosotros le vamos a poder grabar un mensaje de audio a la cámara, grabado desde una computadora con micrófono, y vamos a poder reproducir ese mismo mensaje que nosotros dejamos grabado. Así que no solamente es un sonido de sirena el que reproduce la cámara, sino que además puede ser un sonido customizado que nosotros grabemos. Como por ejemplo, eh, por favor, tome distancia entre las personas, con la luz parpadeándole. Entonces, de esa manera podríamos, digamos, darle un aviso directo a la persona, y la persona no sabe si eso se lo está diciendo realmente una persona o no desde el otro lado que la está observando, pero yo creo que si a mí una cámara me está gritando que se me separe de las personas, eh, le daría, le haría caso. Y otro caso de uso, obviamente, será en empresas cuando supongo que ya hay algunas que estén operando, y más adelante cuando empiecen a hacer apertura, podremos hacer el conteo quizás por área, si es que el lugar lo permite, y si no, por cantidad de personas que estén dentro de algún sector o de toda la empresa. Suele pasar en lugares quizás que tienen comedores comunes, que el comedor obviamente va a tener un factor de ocupación determinado porque no van a dar abasto las mesas y los espacios. Supongo que habrán políticas para ir turnándose en los comedores, como por poner un ejemplo, el comedor, y de esa manera poder contarlo y, y ponerle un límite. Hay configuraciones que son básicas y que verán que son comunes a todas las demás cámaras, como en la parte de acá de video. En la parte de red hay algo nuevo que les voy a mostrar más adelante. Y acá en la parte de evento, como veremos, tenemos las mismas solapas que todos. Por acá, bueno, por acá en la parte de audio les puedo mostrar que tiene esta solapa de audio de alarma, donde hay un montón de audios en formato WAV pregrabados, obviamente todos en inglés, pero acá haciendo clic donde dice añadir clip vamos a poder cargar un archivo personalizado, ¿ok? Es así de sencillo. Y además quería mostrarles que podemos grabar audio a través de una entrada o a través del micrófono, ¿ok? Tiene micrófono integrado esta cámara. La verdad que es muy completa. Luego en la parte de evento vamos a tener el menú de esquema de IBS. Esta actualización de firmware, por ahí me corrijo, sí tiene la función de mapa de calor. Mirá, la actualicé ayer. Antes no lo tenía, lo agregaron con esta última actualización de firmware. Tenemos mapa de calor y tenemos el conteo de personas. La única macana que este menú de esquema IBS lo que hace es seleccionar un plan de IBS. O sea que vamos a poder elegir entre una de estas tres, o a lo sumo una combinación de las dos primeras. Fíjense que el de conteo de personas, al requerir mayor procesamiento, me inhabilita las otras dos funciones. Primero tenemos que activar entonces el Smart Plan aquí, luego ir a la parte de recuento de personas. Este es para el esquema IBS, este es para el mapa de calor, este es para el recuento de personas. Y acá simplemente vamos a tener en la escena la configuración del área de conteo. Fíjense que me permite en este menú establecer una sensibilidad en caso de que bajo las pruebas veamos que o está muy lejos o está muy cerca y puede llegar a ser algún un conteo
de más o de menos, eso lo podemos ajustar ahí. Establecemos el área, le decimos si es por área o por cruce de línea, si elegimos la segunda es por cruce de línea, si elegimos la primera es por área. Y lo único que tenemos que hacer simplemente es elegir acá la cantidad, la alarma por cantidad de personas varadas. Y acá podemos elegir para presentar o no ¿cómo se dice? La visualización del conteo en pantalla. Es así de sencillo. Una vez que le damos OK, ya automáticamente va a estar haciendo el conteo. Si no, podemos elegir por zona, que fíjense que ahora cambia el menú. Vamos a elegir una zona donde queramos medir. Todo lo que quede afuera de esta zona no va a estar contándose. Siempre, cada vez que tocamos algo, le damos a guardar. Y tenemos, bueno, el horario para elegir acá en la parte de periodo de trabajo. Y con este vamos a poder disparar una alarma por cantidad de personas en el interior del área, que fíjense, si bien acá el límite llega hasta 80, no hemos tenido la oportunidad de probarlo con tantas personas. Y podemos disparar una alerta porque el valor del conteo está por abajo o por arriba del umbral, nosotros lo utilizaríamos como máximo. Y en esta otra tenemos una alarma por cantidad de tiempo que estuvo una persona dentro del área. De esta manera nosotros vamos a poder detectar si estuvo más de una cantidad de tiempo y de esa manera disparar una alerta también. Luego tenemos en esta segunda solapa este menú que dice poniendo en lista, pero que está mal traducido en la palabra kiwi. Kiwi se escribe no como el animal o la fruta, sino kiwi. Significa cola en inglés, cola como las colas del supermercado, de espera, digamos. Pero bueno, lo tradujeron como poniendo en lista, y en caso de que utilicemos esta función, va a ser algo muy similar al recuento de personas en un área, solo que además esto lo va a implementar para una estadística comercial. O sea que esto después lo va a exportar como tiempos de espera en una cola. También pudiendo disparar alertas por cantidad de personas o tiempo que estuvo en espera. Después en esta última solapa vamos a poder generar informes por recuentos, por la cantidad de personas en un periodo de día, mes o año, y poder sacar un gráfico ya sea en barras o en texto, en una lista, de la cantidad de entradas y de salidas que hubo. Después, bueno, si tenemos nosotros una tarjeta SD, va a estar grabando de manera local. También podemos mandar a grabar a el servidor FTP o a un NAS, en caso que tengamos. Y algo que está muy interesante de estas nuevas versiones de firmware que hemos encontrado, en la parte de red, si entramos a la parte de plataforma de acceso, esto es un paréntesis al tema del conteo de personas. Vamos a ver que tenemos P2P, tenemos un BIF y tenemos este nuevo menú que se llama RTMP. Este protocolo es un protocolo de transmisión de video multimedia que utiliza la plataforma de YouTube. Para esto, bueno, más adelante seguramente analizando un poco más los casos, le vamos a dar un poco de forma para su uso, pero lo hemos detectado en las últimas versiones de firmware y en las notas de lanzamiento de estas últimas versiones de firmware. Y si nosotros lo activamos y elegimos una dirección de transmisión de streaming personalizado, acá podemos introducir una dirección que nos da YouTube, ¿sí? Vamos a ingresar en YouTube Studio, donde hacemos el vivo, elegimos tipo de emisión personalizada, y YouTube nos da un enlace, el cual nosotros vamos a poder ingresar acá, y una vez que la cámara tenga salida a internet y que estemos en ese menú de YouTube parados esperando a recibir la transmisión, automáticamente la cámara va a enviar el video a ese canal de transmisión y vamos a poder estar viendo el video de la cámara IP en vivo a través de un streaming.
¿ok? Esto es muy interesante en caso de que querramos multiplexar el video hacia muchas preguntas. Pero bueno, esto es para que vean más que nada cómo se visualiza el menú de la cámara. El video, mejor dicho. Lo que vamos a ver si la transmitimos a través de un BIF, quizás vamos a perder el cuadro azul del área o los cuadros verdes que nos salen embebidos en el video, pero sí el conteo acá abajo que dice interior con la cantidad de personas que tiene el que está contando. Por acá había ingresado un compañero.